Muy buenas tardes, ingeniero. Junto a mis compañeros vamos a exponer acerca del tema micropropagación de brotes de tomate a partir de lo que son plántulas germinadas en cultivo in vitro. Bueno, como un resumen acerca de lo que se va a estar hablando es que, digamos que se estableció un experimento bajo condiciones in vitro con el objetivo de evaluar las respuestas de dos híbridos de tomate a lo que es la aplicación de varios tipos de citocininas, digamos que a diferentes concentraciones en cuanto a la proliferación de brotes. Digamos que además comparar lo que son los híbridos en cuanto a enraizamiento, evaluando lo que es el efecto de la usina en dos concentraciones, por decirlo así, del medio. Bueno, la semilla digamos que fue desinfectada con lo que es el etanol al 70%. Y además con hipoclorito de sodio al 10, enjuagándose al final por último con lo que es agua bidestilada esterilizada y sembrada sobre lo que es el agar-agar al 0.8% para lo que es su establecimiento in vitro. Los brotes obtenidos digamos en la etapa de proliferación fueron transferidos digamos a lo que es a un medio fresco completo y a la mitad de la concentración, sin reguladores de crecimiento o adicionado con lo que es 1.0 de miligramos de lo que es la usina para digamos que inducir a lo que es el enraizamiento in vitro. Bueno, como introducción tenemos que la micropropagación o propagación masiva in vitro, digamos que es la técnica que mediante el cultivo de tejidos asépticos ha cobrado, digamos, gran importancia en las últimas décadas, ya que los avances en la investigación al respecto se han aprovechado para aplicarse a nivel comercial. La, la metodología convencional más usada ha sido la inducción de la brotación axilar y subsecuente multiplicación de lo que son los brotes. Bueno, sin embargo, se ha demostrado que este proceso es el menos eficiente, ya que la cantidad de brotes a producir depende de lo que es la cantidad de yemas presentes en el inóculo. Pero también es cierto que a diferencia de lo que es la brotación adventicia y la embriogénesis somática, los individuos generados mediante este proceso guardan una identidad genética con respecto a lo que es la planta de la cual han sido generados. Bueno, por decirlo así, aparte de la introducción como continuación, por decirlo, la producción de plántulas de hortalizas in vitro, digamos que ha disminuido moderadamente, pero digamos que para el caso específico del tomate, digamos como que se ha mantenido. Bueno, sin embargo, existen grandes limitantes en lo que es en el establecimiento de este tipo de siembras comerciales, digamos que por el alto costo de importación, especialmente de lo que es semilla híbrida, ya que actualmente las casas comerciales cotizan estos materiales por unidad, lo cual antes se valoraba digamos por peso en gramos o su equivalente en libras. Bueno, como objetivos de nuestra exposición tenemos lo que es comparar los híbridos de tomate, Heat Wave y Celebrity en cantidad en cuanto a proliferación de brotes in vitro. También tenemos lo que es evaluar diferentes tipos de citocininas, entre ellas la cinetina y la zeatina, en diferentes dosis sobre lo que es la proliferación de los híbridos. Comparar los híbridos de tomate en cuanto a enraizamiento in vitro y además evaluar el efecto de la usina en dos concentraciones del medio sobre el enraizamiento de lo que son dos híbridos de tomate. Bueno, como hipótesis tenemos que en este método de propagación de plantas de aplicación profesional, puesto que se realiza en lo que es en los laboratorios, ¿verdad? Al realizar la micropropagación de esta permitirá lo que es la obtención de plantas de alto registro fitosanitario, ya que al someter el tejido vegetal a este sistema de cultivo se eliminan totalmente lo que son las enfermedades de tipo bacteriano y fúngico. Bueno, como marco teórico tenemos que la micropropagación originalmente se definió como cualquier procedimiento aséptico
que comprende lo que es la manipulación en las plantas de órganos, tejidos o células que produzcan poblaciones de plántulas, que permiten lo que es el desvío tanto del proceso sexual normal como de la propagación vegetativa no aséptica que se practica convencionalmente. Bueno, la micropropagación es, digamos que prácticamente una multiplicación masiva en lo que es in vitro. Bueno, como les decía, también la micropropagación digamos, como un proceso que consiste en producir plantas, digamos que a partir de células de tejidos o células cultivadas asépticamente en un tubo de ensayo o en otro, digamos, recipiente en que se puedan controlar estrictamente las condiciones de ambiente y lo que es también la nutrición. Bueno, los métodos de propagación, se menciona que la multiplicación en general puede ser inducida a través de lo que es la brotación adventicia, por medio de embriones asexuales o a través de lo que son los brotes axilares. Bueno, existen, digamos, diversos métodos o procedimientos que se pueden utilizar para lograr lo que es la multiplicación masiva de especies de interés. La micropropagación puede ser llevada a cabo que les decía, por la multiplicación de brotes a partir de inóculos, de brotes apicales o yemas axilares, por la formación digamos, de brotes adventicios o embriones somáticos a partir de callo o callo digamos, organizado, obtenido a partir de lo que son diversos tipos de inóculos. Tenemos lo que son la embriogénesis somática de células. Bueno, este proceso es resultado de mayor potencial para realizar lo que es la rápida propagación clonal, en donde una célula es inducida para producir lo que es un embrión, el cual dará origen a una planta completa. Bueno, consideran que, digamos, que los embriones somáticos son como estructuras organizadas que se originan lo que es a partir de las células somáticas, pero cuya morfología se asemeja de un embrión desarrollado cigóticamente. Digamos, a su vez, los embriones somáticos pueden desarrollarse, digamos, en cultivos de callo o más comúnmente en cultivos de células en suspensión. La producción de embriones, digamos, somáticos a partir de células, tejidos y además cultivos de órganos puede, digamos, ocurrir tanto de manera directa como indirecta. La embriogénesis somática, por decirlo así, directa, va a involucrar lo que es la formación de un embrión asexual o parte de una célula o de un grupo de células sobre una parte, digamos, del tejido sin la intervención de la fase de callo. Y la embriogénesis indirecta consiste en lo que es el establecimiento de un inóculo en cultivo, también la subsecuente proliferación de callo y el inicio de lo que son los proembriones. Está también lo que es la inducción del desarrollo axilar. La totipotencia exhibida por el meristemo apical y la región del brote apical adyacente ha formado las bases de la propagación clonal comercial para numerosas especies vegetales, ya que pueden regenerar plantas a través de lo que son las yemas axilares. Las plantas obtenidas mediante esta técnica mantienen lo que es la composición genética de lo que es la planta madre. Bueno, digamos que para el caso de la multiplicación de brotes de yemas terminales, así como en las axilares o también las laterales, el punto de inicio puede estar en lo que son los meristemos, los ápices de los brotes, también lo que son las yemas, los nudos o los brotes de las yemas en raíces. Bueno, se explica que un inóculo que posee una sola yema puede desarrollar lo que es un solo brote o producir brotes múltiples. Esto, digamos, va a depender de la especie y del medio del cultivo utilizado, claramente. A su vez, digamos, los nuevos brotes desarrollados en su turno producen lo que son yemas a lo largo de su eje a través de lo que es el subcultivo repetido. Además, y a la par con el desarrollo de lo que es la yema, puede haber formación de callo y originarse brotes adventicios a partir de lo que es la región meristemática de lo que es el callo. De este modo se producirán más plántulas. El desarrollo de brote adventicio se define como una estructura que se origina en tejido localizado en otras áreas diferentes de axilas o de lo que son
brotes apicales, los brotes adventicios, raíces, bulbos y otras estructuras, digamos que especializadas, pueden originarse a partir de tallos, hojas, tubérculos, cormos, bulbos y rizomas. Bueno, digamos que a este proceso se le puede llamar lo que es la organogénesis directa. Y cuando, digamos, los brotes adventicios u órganos se originan a partir de lo que es el callo, el cual sirve, digamos, como un intermediario entre lo que va a ser el inóculo y lo que va a ser la producción, o sea, de la planta. Este proceso, digamos, lo consigna como organogénesis indirecta. El número de propágulos, digamos, se va a incrementar subdividiendo o recultivando los órganos o callos derivados in vitro. Las plántulas o, digamos, propágulos logrados utilizando esta técnica también pueden ser transferidos a lo que es el enraizamiento. Pero bueno, sin embargo, digamos, la proliferación del brote adventicio y el uso del cultivo de callo pueden resultar en una pérdida del potencial morfogenético de lo que es el tejido o un incremento en la variabilidad genética. Bueno, vamos a continuar con lo que son las etapas de la micropropagación. Bueno, tenemos lo que es la etapa 0, lo que es la selección y preparación de la planta madre. Bueno, en esta, digamos, se enfatiza lo que es la importancia de la selección y preparación de la planta madre como una modalidad de pretratamiento para volver funcional, digamos, lo que es la estrategia en la que se adopte. En la etapa 1 está lo que es el establecimiento del cultivo séptico. Bueno, el objetivo de la etapa 1 es simplemente obtener un cultivo de tejidos asépticos de la planta en cuestión para lo que es el caso de la multiplicación de yemas axilares. Etapa 2 está lo que es la multiplicación de propágulo, que bueno, el mayor éxito de la etapa 2, digamos que es la rápida multiplicación de lo que son los propágulos. Esto se va a lograr o se logra a través de lo que es el subcultivo repetido hasta obtener el número de propágulos o plantas deseadas. Está la etapa 3, que es el enraizamiento in vitro y acondicionamiento. Bueno, en esta etapa los brotes derivados in vitro pueden ser inducidos a producir raíces, ya sea in vitro durante lo que es la etapa 3 o in vitro durante la etapa 4. El objetivo final es preparar lo que es el propágulo para su recesiva transferencia al suelo. Y en lo que es la etapa 4, enraizamiento in vivo y aclimatación. Bueno, en esta etapa lo que es las plantas enraizadas o sin enraizar se sacan de lo que es el recipiente del cultivo, se lava por completo el agar que llevan adherido, también para lo que es remover una fuente potencial de contaminación, y se van a trasplantar a una mezcla de suelo estándar, esterilizada, lo que son en macetas pequeñas, en una forma más o menos convencional. Bueno, los dejo con mi compañera. Prosiguiendo con la investigación, vamos a destacar la importancia de la función de los reguladores de crecimiento en lo que es la propagación del cultivo in vitro. Más que todo en el cultivo in vitro de las plantas superiores, los reguladores de crecimiento juegan un papel muy importante, dado que actualmente se reconoce que la mayor parte de la actividad fisiológica está medida por esto, y también se puede decir que el cultivo in vitro es generalmente imposible sin los reguladores de crecimiento, ya que estos pues permiten múltiples procesos, ya sea el alargamiento o la división celular. De los reguladores de crecimiento conocidos, los más importantes en el cultivo de tejidos vegetales son las auxinas, citocininas, giberalinas y el ácido abscísico, los cuales pueden influir en múltiples procesos. Por ejemplo, las auxinas, estas promueven lo que es el alargamiento celular y la iniciación de la raíz, mientras que las citocininas están involucradas en la división celular y la iniciación de brotes. Sin embargo, las diferencias en los requerimientos de los reguladores de crecimiento para la multiplicación de brotes y la producción de callo depende del genotipo, tipo y concentración de los
reguladores de crecimiento, así también como las hormonas endógenas de los explantes. La función de las citocininas y auxinas, pues estas son las dos clases de hormonas más importantes, ya que estas controlan la que es la formación de la raíz, del tallo y el callo, aunque en ocasiones también se han utilizado lo que es las giberalinas para inducir el alargamiento de tallos. Según Bidwell, resume lo que son las siguientes funciones que participan las citocininas, como ser la división celular, pues esta es la inducción y la promoción de la división celular. Esta pues interactúa con las auxinas, alargamiento celular, formación de órganos que también interactúa con las auxinas, contrarrestar el letargo, liberación de dominancia apical, prevención de senescencia, movilización de nutrientes y regulación de los polirribosomas, entre otras funciones. También están las funciones de las auxinas, formación de órganos, esta actúa con las citocininas, la organización de tejidos que interactúa con otros factores, la estimulación de división celular, interactúa estrechamente con lo que es las citocininas, alargamiento celular, entre otras funciones. La metodología, pues, de esta investigación se realizó en lo que es el laboratorio de biotecnología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Nuevo León, en lo que concierne a las etapas de establecimiento, sobre todo lo que es la proliferación, enraizamiento y aclimatación. Para la fase de trasplante a suelo, la parte del material genético micropropagado se trasladó a lo que es el invernadero y la otra se trasplantó directamente a campo experimental, ambos pertenecientes a lo que es la Facultad de Agronomía ubicada en el municipio. Establecimiento in vitro. Aquí lo que se realiza es la desinfección de la semilla, pues este es con el propósito de tener plantas en condiciones asépticas. Para esto, pues la semilla se sometió a la predesinfestación con lo que es alcohol etílico al 70% durante 2 segundos e inmediatamente se procedió a la desinfectación sumergiendo la semilla en una solución de hipoclorito de sodio al 0.6%. Es la solución de hipoclorito de sodio comercial al 10% en solución acuosa, adicionada con 0.5 mililitros de polioxetileno sorbitan monolorato por un tiempo de 15 minutos. Enseguida, pues esto se procedió al lavado de la semilla con agua bidestilada, esterilizada por 3 veces consecutivas para eliminar lo que es los residuos de las soluciones que utilizaron. El lavado de enjuague se realizó en la campana de flujo laminar. Procediendo con la germinación de la semilla, previo a que la semilla se preparó el sustrato que consiguió el agua agar a la razón de 8 gramos por litro. Para lograr que el agar quedara disuelto uniformemente se utilizó un microondas por un tiempo de 3 minutos. El agar se convirtió en recipientes de vidrio para alimento infantil en un volumen de 25 mililitros por frasco, los cuales fueron tapados con una capa de papel de aluminio y esterilizados con autoclave eléctrica. Y una temperatura de 121 grados centígrados, esto pues durante 15 minutos. La etapa de proliferación de brotes. Para la etapa de proliferación de brotes, esto se diseñó un experimento con arreglo factorial, en donde los factores bajo estudio fueron las citocininas, benziloaminopurina, cistinestina y ceatina a 2 concentraciones, cada una a 1 miligramo por litro y a 10 miligramos por litro, aplicadas todas ellas a los híbridos HeatHape Celebrity. Además probaron los 2 híbridos sin citocininas. La combinación de los niveles de los factores resultó con una estructura factorial de 2 por 3 por 2 más 2, dando un total de 14 tratamientos.
Los tratamientos resultantes del arreglo factorial se muestran en lo que es el cuadro 1. La preparación del medio de cultivo. El medio de cultivo fueron sales básicas con la adición de mioinistosol, glicina, piridoxina, nitocino y lo que es la tiamina como fuentes de vitamina y azúcar. Así también las vitaminas se diluyeron en el grupo. Para el caso del ácido indolacético y la citocinina fueron preparadas en soluciones concentradas de forma individual de 10 entre 100 partes. El nitrato de potasio de amonio se acondicionaron en forma directa cada vez que el amonio se preparó el medio, así como el mioinistosol, azúcar comercial y el agar en gel. Pues utilizando un volumen de 350 mililitros de agua biodestilada como solvente se agregan las siguientes sustancias: los sales del medio basal, glicina, piridoxina, ácido nicótico, tiamina y mioinistosol. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a seguir hablando sobre lo que es la siembra del inóculo. Para iniciar el proceso de micropropagación de los híbridos de tomate, se seleccionó como fuente de inóculo los epicotilos de plántulas germinadas bajo condiciones de asepsia total. El criterio que se tomó para la selección del inóculo fue que los cotiledones estuvieran completamente desplegados. Posteriormente se eliminaron los epicotilos y las hojas cotiledonales desde su base, quedando únicamente el epicotilo con ambas yemas axilares. Lo anterior se realizó en la campana de flujo laminar sobre una caja de Petri esterilizada y con el auxilio de una pinza de disección tipo relojero y bisturí flameados mediante una lámpara de alcohol. Inmediatamente cada epicotilo se sembró en los tubos de ensayo que contenían los diferentes tratamientos a probar. Luego de sellar los tubos con tapas de plástico transparente, pasaron al cuarto de incubación y se mantuvieron a una temperatura constante de 25 a 26 grados Celsius y un fotoperiodo de 16 horas con lámparas fluorescentes de 75 watts por un tiempo de 6 semanas, al cabo del cual se evaluaron los siguientes variables tales como ser número de brotes, longitud total de los brotes, número de hojas y crecimiento del inóculo. Enraizamiento in vitro. Medio de cultivo. El medio de cultivo utilizado para la etapa de enraizamiento fue también el medio MS, con la variante de que en algunos tratamientos se utilizó la concentración total y en otros tratamientos fue utilizada solo la mitad de la concentración de la sales, libre de reguladores de crecimiento, con la adición de 1 miligramo por litro de ácido indolbutírico. Cabe señalar que solo se adicionó con tiamina como fuente de vitamina a razón de 1 miligramo por litro, además de mioinositol 100 miligramos por litro, 3% de azúcar comercial y 0.5% de agar gel para todos los tratamientos, también ajustando el pH a 5.7. En la preparación del medio se utilizaron las mismas soluciones concentradas utilizadas en la etapa de proliferación. Para la adición de ácido indolbutírico en los tratamientos correspondientes se preparó una solución a una concentración de 10 a 100. Igualmente se procedió a la adición de tiamina al medio. Todos los brotes que presentaron una yema y primordio foliario fueron disectados del cada inóculo y sembrados en 25 mililitros del medio para enraizamiento, contenido en frascos de vidrio de 125 mililitros de capacidad, sembrándose un brote por cada frasco. Todo esto se realizó en la cámara de flujo laminar. Cuando algunos tratamientos hubo formación de raíces en la etapa de proliferación, estas fueron eliminadas al transferirse a los brotes al medio de enraizamiento al momento de disectar cada brote para todos los tratamientos estuvieran en condiciones homogéneas. Etapa de aclimatación. Al pasar a esta etapa, las plántulas completamente fueron trasplantadas directamente en un sustrato de perlita previamente esterilizada, contenida sobre vasos de plástico transparente con algunos orificios para favorecer el drenaje y la ventilación. Todavía en la cámara
campana de flujo laminar, las plántulas que presentaron al menos una raíz se trasplantaron sobre perlita. Con el auxilio de una pinza de disección, se sacaba la plántula del frasco de vidrio cuidadosamente para evitar que las raíces se rompieran. Luego, con una piseta que contenía agua bidestilada, se asperjaba en la zona de las raíces para eliminar todos los residuos del medio en el que se encontraba, para evitar contaminaciones posteriormente. Después de la siembra en los vasos, se taparon con otro vaso del mismo material en forma invertida. Enseguida se regaron con agua abundante y con una solución de MS a la mitad de su concentración. Trasplante al suelo en macetas. Se utilizaron macetas de polietileno negro y una mezcla de suelo de la región para el trasplante. Aquí permanecieron durante un periodo de 22 días en el invernadero, aunque una parte del material permaneció aquí hasta la floración y fructificación. Y otro lote de plántulas fueron trasplantadas al campo. Trasplante al campo. Se trasplantaron plántulas de los híbridos al campo experimental de la Facultad de Agronomía bajo el sistema de riego por goteo. El día 11 de marzo de 1994 que se realizó esta prueba, aplicándose las prácticas culturales de fertilización adicionada con el agua de riego, control de plagas y enfermedades, cultivos, control de maleza, etc. Es decir, bajo un sistema de siembra comercial. Variables de estudio. Proliferación de brotes. A las 6 semanas de iniciado el cultivo, para la etapa de proliferación de brotes, se evaluaron las siguientes variables: número de brotes, longitud total de los brotes, número de hojas y crecimiento total del inóculo. Número de brotes. Se evaluó el número total de brotes provenientes de las yemas apical y axilares. Se consideró como brote aquel que presentaba una yema y por lo menos una hoja bien diferenciada. Para el análisis estadístico se utilizó la transformación CR para cada valor. Longitud de los brotes. En la medida de milímetros tomada desde la base de la región nodal hasta el ápice de cada yema. Posteriormente, la longitud de todos los brotes inducidos por inóculo fueron sumados, constituyendo así la variable de longitud total de los brotes. Para la medición fue utilizada una hoja de papel milimétrico adherida a la superficie externa del fondo de una caja de Petri. Número de hojas. Se contaron las hojas producidas por cada brote inducido por inóculo. Se sumaron todas las hojas completamente desplegadas y también aquellas que sobrepasaban los 3 milímetros de longitud, aunque no tuvieran todos los foliolos característicos de cada genotipo. Para realizar el análisis de varianza, primeramente los datos fueron sometidos a transformación mediante AX+1. Crecimiento total del inóculo. Es la longitud final en milímetros alcanzada por cada inóculo desde la cicatriz donde fue disectado hasta el ápice de la yema del eje principal. Para su medición se utilizó papel milimétrico. Etapa de enraizamiento. Para la etapa de enraizamiento se evaluó el porcentaje de para ambos híbridos. El conteo se realizó en las 3 semanas de siembra de cada brote. Y hasta aquí termina mi parte y los dejo con mis... Continuando con la exposición, el porcentaje de enraizamiento, independientemente de la procedencia de cada brote, considerando únicamente el híbrido correspondiente, se contabilizó para cada tratamiento el porcentaje de formación de raíces. El análisis estadístico. La proliferación de brotes, en la etapa de proliferación de brotes se utilizó un diseño experimental completamente al azar, con arreglo factorial 2 por 3 por 2 más 2 y diferentes números de repeticiones de 6 a 8. Los factores estudiados fueron 2 híbridos, 3 tipos de citosininas con 2 dosis cada una,
Además, los dos híbridos sin citocininas, lo anterior originó un total de 14 tratamientos. En la etapa de enraizamiento, en esta etapa de enraizamiento se estudiaron los dos híbridos con 2 concentraciones del medio libre de auxina o con la adición de 1 miligramo por litro de ácido hidrobutírico. El diseño de tratamiento fue un arreglo factorial 2x2x2 con diferentes números de repeticiones por tratamiento. Los resultados, bien, en el número de brotes, los resultados de los análisis de varianza para número de brotes en los 14 tratamientos probados mostraron que no hubo diferencia significativa. El número de brotes promedio por tratamiento fue entre 1.0 y 4.33, con una media general de 2.22. En esta investigación no se encontró diferencia significativa en la respuesta a la aplicación de varios tipos y concentraciones de citocininas y sin la adición de las mismas entre los genotipos probados, sobre la inducción de brotes a partir de brotes apicales y axilares como fuente de inóculo. Sin embargo, si los resultados se comparan con los obtenidos por Zaret en 1988, quienes también utilizaron semilla híbrida y diferente tipo de inóculo, cotiledón en su esperma, aunque no se trate del mismo genotipo, podemos considerar aceptables los resultados presentes en este experimento, ya que el número de brotes se puede incrementar a través del cultivo repetido. En la longitud total de brotes, el análisis de varianza para los 14 tratamientos resultó con diferencias altamente significativas. Considerando la varianza del error experimental en el ANVA, se realizó una prueba de comparación de medias por diferencia mínima significativa con la finalidad de comparar los tratamientos 1 y 2 sin citocininas contra el promedio de los tratamientos 3 al 14 con citocininas. Los resultados de la comparación de medias mostraron que los tratamientos 1 y 2 sin la aplicación de citocininas resultaron diferentes y superiores al compararlos con los tratamientos que conforman el factorial con citocininas. La comparación de medias de los tratamientos 1 y 2 mostró que no hay diferencia significativa entre estos. Bien, Cook y Evans en 1982 obtuvieron longitudes de brotes de tomate semejantes a los obtenidos en esta investigación. En cuanto al tiempo en el cual alcanzaron la longitud final, sin embargo, para este caso, se logró inducir brotes de hasta 3.78 centímetros sobre un medio sin citocinina, pero adicionando 1 miligramo de AIA para el híbrido Celebrity. En los 12 tratamientos que formaron el factorial se estudiaron con un análisis de varianza independiente. Según el análisis de varianza, los tratamientos fueron diferentes para la longitud total de los brotes. Los factores híbridos y tipos de citocininas fueron no significativos. Sin embargo, las dosis de citocinina fueron diferentes. Al realizar la comparación de medias por el método diferencia mínima significativa, se encontró que la longitud de los brotes disminuyó cuando la dosis de citocinina se incrementaron. Los resultados obtenidos para la variable longitud de los brotes y las observaciones hechas hasta la etapa de enraizamiento mostraron que generalmente los brotes pequeños también fueron capaces de enraizar fácilmente con el tratamiento adecuado, siempre y cuando presentaran al menos 2 hojas bien diferenciadas. El número de hojas. Para la variable número de hojas se obtuvo una media general de 2.86. El análisis de varianza no mostró una diferencia estadística significativa entre los tratamientos para la variable número de hojas. En el crecimiento total del inóculo, en el análisis de varianza para los 14 tratamientos, mostró una diferencia significativa para la variable crecimiento total del inóculo. Asimismo, considerando la varianza del error experimental en el ANVA, se realizó la prueba
de comparación de medias comparándose los tratamientos 1 y 2 sin citocininas contra el promedio de los tratamientos 3 al 14 con citocininas. La comparación de medias mostró una diferencia significativa entre el promedio de tratamientos que conforman el factorial del tratamiento 3 al 14 y los tratamientos a los cuales no se les aplicó citocininas, que serían el tratamiento 1 y el 2. Estos resultados muestran que el crecimiento total del inóculo se ve incrementado con la ausencia de citocininas en el medio, mientras que con la presencia de citocininas en el medio de cultivo, el crecimiento disminuye drásticamente. Bien, se realizó un análisis de varianza independiente para estudiar los 12 tratamientos que formaron el factorial para la variable crecimiento total del inóculo. El crecimiento total del inóculo mostró una diferencia estadística significativa entre los tipos de citocininas y dosis de citocininas aplicadas. La comparación de medias mostró que la cinetina produjo un mayor crecimiento, mientras que la ceatina y VAP mostraron una respuesta similar, promoviendo un crecimiento menor. Bien, aquí podemos ver un cuadro donde encontramos las medias de tratamientos para número de brotes, longitud total de brotes, número de hojas y crecimiento total del inóculo. En las conclusiones, bien, en estas no se encontraron diferencias importantes en la proliferación de brotes entre los híbridos Heatwave y Celebrity. Sin embargo, se observó una mayor longitud de los brotes y un crecimiento total del inóculo en el híbrido Celebrity. En general, se encontró una mayor longitud de los brotes y crecimiento total del inóculo en los tratamientos sin citocininas. Se encontró una mayor longitud de brotes y crecimiento total del inóculo cuando se aplicó cinetina comparado con la VAP y ceatina en la dosis baja, y no se encontró diferencia entre los híbridos en cuanto a la capacidad de enraizamiento. El medio completo mostró una mayor capacidad para promover el enraizamiento del tomate comparado con el medio a la mitad de su concentración. No se encontró efecto de la aplicación de auxina en el medio sobre el enraizamiento de híbridos de tomate. En cuanto a las críticas a futuro, el cultivo in vitro es una de las mejores opciones a futuro por las siguientes razones. Se hace una selección de las mejores características de las plantas, estas se clonan y así se propagan, y se garantiza una homogeneidad, o sea que todas las plantas serán iguales, y se seleccionan las de mejor fruto, las más resistentes, las más tolerantes a enfermedades.